que vayamos al libro de Lucas. Vamos a estar aprendiendo sobre una historia que muy probablemente usted, amén, ya la haya escuchado, pero la palabra del Señor es como una fuente de agua que corre, que fluye y que son manantiales de agua viva. Y muy seguro el Señor nos va a dar algo precioso esta mañana. Quiero, en el capítulo 19, vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 10. Poderoso es el Señor, amén. Aleluya. Cuando ya lo tenga, hágame una señal poniéndose en pie, porque vamos a leer palabra de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Cristo. ¿Cuántos lo tienen? Vamos a leer en honra de los tres más grandes, en honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Levante su mano y le damos gracias a nuestro Padre. Gracias, Dios del cielo, Dios de la tierra. Gracias, Señor, porque somos hechuras suyas, creados a su imagen, Señor, creados para buenas obras. Gracias, Señor, por el favor tan glorioso y el gran privilegio, Señor, de predicar su palabra. Dios mío, aquí me entrego esta mañana en cuerpo, alma, mente y espíritu, Señor. Toma mis manos, toma mi boca, Señor. Úsame conforme a tu voluntad, oh Dios mío. Padre amado, que mientras estemos predicando su palabra, Dios del cielo, lo que esté, Dios mío, áspero sea allanado. Señor, que mientras su mensaje esté llegando a los corazones, también esté sanando al enfermo. En el nombre poderoso de Jesús, nos depositamos, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. Una historia, hermanos, que muy probablemente algunos de aquí pues han crecido en el evangelio, y esta historia la han aprendido incluso los niños, y han aprendido muchas cosas. Y para culturizarnos un poco con esta palabra, en aquellos tiempos, hermanos, la ciudad de Jericó, solo el nombre Jericó tiene un gran peso. ¿Por qué tiene un gran peso? Porque esta era una de las ciudades que se había prometido al pueblo de Israel que iba a ir a conquistarla, que era un lugar donde fluía leche y miel. Y fíjese, hermanos, que en esta escritura estaba meditando muchas cosas que venían pasando en esta ciudad, porque era un lugar donde había comercio,
había hermanos, riquezas, y era un lugar bueno para ser recaudador de impuestos. Y fíjese que este varón llamado Zaqueo, el nombre Zaqueo, hermano, significa puro. Vamos a comenzar por ahí. Zaqueo era esa persona que no nació siendo un publicano, no nació siendo un recaudador de impuestos. Porque recuerde que la ciudad de Jericó, esta ciudad estaba bajo la jurisdicción de Roma. Era, hermanos, una ciudad potencial que tenía muchas riquezas, y todos los mensajeros, las caravanas, todas las personas que iban para Jerusalén, descendían desde Galilea, cruzaban. Y era un lugar, hermanos, que era para cobrarse los impuestos. Pero ¿cómo se cobraban los impuestos en esos tiempos? ¿Sí me sigue? En esos tiempos, hermanos, bajo la jurisdicción de Roma, habían personas que compraban el derecho a cobrar los impuestos. Un ejemplo, que el gobernador de aquí de Winchester diga, quiero que alguien de ustedes pueda comprar esta zona para que pueda recaudar los impuestos. Y entonces la persona cobraba las aldeas, las compraban a los romanos para cobrar ellos impuestos. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, y muchas personas, los ricos, lo que hacían era que acaparaban ciertas zonas, y ellos eran los que llegaban y cobraban los tributos a los ciudadanos de aquellos tiempos. Y dice que este varón Zaqueo, muy probable, porque su nombre significa puro, muy probable Zaqueo había nacido en una familia cristiana, en una familia devoto, pero era un hombre de baja estatura. En aquel mundo, en aquel tiempo, en el siglo pasado, hermanos, un hombre de baja estatura no era imponente. Un hombre alto era un hombre, hermanos, que al hablar lo usaban como grandes generales, los ponían en la cima más alta. Y al hombre pequeño siempre lo tenían menospreciado. Muy probable, hermanos, porque la escritura que leímos dice que él era jefe de publicanos. ¿Quién era un publicano, hermanos? Un publicano era una persona, amén, que estaba para cobrar impuestos. Y era una persona, hermanos, que la Biblia nos enseña que los pecadores y publicanos siempre iban juntos. Porque un publicano no podía ser testigo, no podía participar en ningún tribunal, en ningún lugar, porque estaba desechado. Este hombre, hermano Zaqueo, amén, cuando escuchó seguramente que Jesús venía pasando por Jericó, pero dice que la multitud le impedía que él subiera, que él viera a Jesús. Una de las estrategias que él vio fue subirse al árbol, a un árbol sicómoro, y desde ese lugar, amén, él pudo ver a Jesús. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús viene pasando, se paraliza el mundo. El mensaje de Jesús se detiene, porque la multitud venía detrás de Jesús. Donde Jesús iba, ahí iban grandes multitudes. Pero en este momento, hermanos, se detuvo el mundo. El mensaje se llama una segunda oportunidad. Recuerde que este hombre había sido marginado, todo el mundo lo odiaba, nadie lo quería ver. Era un recaudador de impuestos, hermanos, judío, que recaudaba impuestos para el imperio romano, para el gobierno romano. Esto, hermanos, un publicano judío se convertía en una doble traición, porque los impuestos que recaudaban eran para llevarlos al imperio, al gobierno romano, y desde ese lugar se levantaban estatuas, se hacían muchas cosas de perdición. Entonces, de alguna manera, el pueblo judío estaba enojado con Zaqueo.
por hacer doble traición. Traición primeramente a Dios y luego al pueblo. A este hombre nadie lo quería ver, hermanos. Nadie lo quería ver. La Biblia dice que él era un hombre rico. Y cuando la Biblia dice que él era un hombre rico, él era un hombre rico. Porque la Biblia no a todo mundo dice que es rico. Y como un hombre rico, hermanos, como un hombre rico puede venir y decir: yo estoy vacío. Porque siendo rico me siento tan pobre que necesito una segunda oportunidad. Aquí en estas escrituras, en el capítulo 18, podemos ver que el doctor Lucas puso estas dos historias. Y él era un hombre muy preparado, un hombre muy culto, muy estudiado. Esto quiere decir que estas dos escrituras se leen juntas. Entonces, cuando Lucas escribe sobre el ciego que recibe la vista, y seguido, hermanos, está la historia de Zaqueo. Esto quiere decir que algún mensajero llegó, hermanos, tal vez algún trabajador, porque él era jefe de publicanos. Tal vez algún trabajador llegó y le habló de Jesús, y le habló que Jesús sí da una segunda oportunidad. Tal vez le hablaron: Jesucristo viene y él viene sanando enfermos, y Jesús es el único que puede darte una segunda oportunidad, porque tú estás marginado, nadie te quiere ver, porque eres un recaudador de impuestos, le estás haciendo daño al pueblo. Entonces este hombre se sube al árbol, y desde ahí, hermanos, podemos ver cómo se desencadena algo poderoso en la vida de Zaqueo. Porque Jesús se detiene, y dos cosas ve Jesús. Lo ve y le dijo: desciende deprisa. Es que no, cuando el Señor, hermanos, nos llama, Él quiere que descendamos luego. Cuando el Señor nos llama, hermanos, porque muchas veces estamos en ese árbol. Y sabe que ese árbol se dice que es un árbol que no crece tan alto, sino que es grueso su tronco y echa muchas ramas. Y muy seguro desde ahí, hermanos, viendo él a Jesús escondido entre las ramas, pero que delante de Dios nadie se puede esconder, hermanos. Él estaba arropado con las ramas. Y desde ahí tal vez decía aleluya, decía gloria a Dios, desde ahí decía amén. O tal vez no, ¿verdad? Porque estaba escondido. Muchas veces nosotros, hermanos, nos escondemos entre las ramas. Muchas veces tal vez ni damos a demostrar que somos hijos de Dios. Mira que está a su lado, dígale: tú eres un siervo. Dígale: Zaqueo, te van a sacudir el árbol. Vamos, pero dígaselo con ánimo: Zaqueo, te van. Y si es mujer, dígale: Zaquea, hoy te van a sacudir el árbol, porque tienes que descender deprisa de ese lugar. Vamos, háblele a la Zaquea también, para que no se sienta menospreciada en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, y lo más impresionante es que este hombre era rico, y los ricos no quieren buscar a Dios. ¿Sabe por qué no quieren buscar a Dios? Porque los ricos normalmente dicen: yo me he enriquecido y soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le habla a los ricos y le dice: mas tú no sabes que eres un miserable, un desventurado, un ciego, un desnudo. Porque si no tienes a Dios, ¿quién eres? Nadie. Si no tienes a Jesús, tú no eres nada, yo no soy nada. A ningún lugar puedo ir si Él no va conmigo. Yo lo necesito. ¿Cuántos lo necesitan al Señor? Entonces los ricos por lo general no están buscando a Dios. Si no, aquí las bancas estuvieran llenos de ricos, de personas millonarias. Pero le voy a dar un dato muy importante: que aún siendo rico, él era el más pobre. Porque no es el dinero, hermano, lo que te salva. Siempre he dicho: si no nosotros, hermanos, allá estuviéramos
buscando fiado para comprar nuestra salvación. Pero dice la Biblia que por gracia vosotros sois salvos, que estando muertos, Cristo nos dio vida juntamente con Él y nos sacó, hermanos, de donde estábamos encadenados, nos libertó donde estábamos muertos en delitos y pecados. Amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y se detiene en ese pasaje, amén, y le dice: desciende a prisa, corre. Y fíjese que Jesús pudo haberle dicho en ese lugar: Dios te bendiga, shalom, bendito tú eres. Pero el Señor le dice: desciende a prisa, porque hoy me es necesario llegar a tu casa. Porque hoy me es necesario posar en tu casa, no mañana. Y ese es el problema del mundo. Ese es el problema de la humanidad, que dice: yo quiero cambiar primero y luego buscar de Jesús. Y en esta historia nos muestra algo diferente. En esta historia nos está revelando que primero, muchas gracias, hermana, que primero, amén, hay que dejarlo entrar a nuestra casa y luego comienza el cambio en nuestras vidas y luego comienza el cambio en nuestra familia. Y sabe usted por qué Jesús no solo le soltó la bendición como a muchos, que Jesús a muchos se los encontraba y les soltaba una palabra: que tu hijo sea sana, que tu hija sea sana, que tu trabajador sea sano. Jesús daba la palabra y se cumplía. Pero Jesús se paró y le vio y le dijo: desciende, date a prisa, porque me es necesario hoy posar en tu casa. ¿Por qué lo llevó a la casa? Porque allí es donde el Señor quiere hacer cosas con nosotros. Allí es donde el Señor quiere ir a transformar nuestras vidas. Allí es donde el Señor quiere hacer un cambio con nosotros. Allí es donde el Señor quiere, hermano, moldear nuestro carácter. Y algo más precioso todavía en esta historia, hermanos, es cuando Jesucristo, amén, llega a esa casa. Y dice que Él le recibe gozoso. Yo me imagino a Zaqueo corriendo, aquel hombre pequeño, hermanos, a gran velocidad, que hoy se le llama chaparro, ¿verdad? Normalmente esa es la palabra que se usa. Él es chaparro. Muchas veces dicen que yo soy chaparro. Gloria a Dios por eso. Pero Cristo me cambió. Y no es la estatura. No es la estatura lo que nos hace a nosotros, hermanos, la gran cosa, sino que lo que verdaderamente nos hace hijos de Dios es que tengamos un corazón dispuestos para Él. Y cuando Jesús llega a la casa, me imagino que Zaqueo le dice a su esposa, a su familia: prepárense porque Jesús viene para la casa. Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo me convertí hace 18 años atrás, cuando yo me convertí a Cristo, llegué a la casa y le dije a mi mamá: prepare a todo el mundo que hoy vamos a predicar la palabra del Señor. Desde el primer día. Y esto yo le digo a usted, hermanos, porque Jesús no tardó años, meses, días para cambiar a Zaqueo. Una sola visita lo cambió. Porque cuando Cristo llega a tu casa y a la casa, tu vida, tu corazón, se cambia todo. Porque nosotros seguimos luchando con algunos caracteres, hermanos, que a veces son fuertes. A veces esos caracteres nos hacen estar en ese árbol. ¿Cuántos están todavía en ese árbol? Ni respire ahora, ni tuesa. ¿Están aquí todavía? A veces el árbol en donde estaba Zaqueo era un sicómoro. Pero ¿en cuál árbol tú estás? Vamos, codelo ahí, póngase en acción y dígale: ¿en cuál árbol tú te encuentras? Probablemente no sea un sicómoro. Probablemente sea una montaña, un árbol de tribulaciones, de problemas. O tal vez sea ese lugar donde tú te escudas para desde ahí solo ver quién es Jesús. Porque hay gente que solamente vive escudada y solo es cristiano en la iglesia. Porque estoy hablando de otras iglesias, no de esta. Aquí todos somos siervos y siervas.
¿Cuánto le hacen una señal a Papá Dios en esta mañana? ¿Cuánto le alaban a Él? Porque Él vive para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y Jesús empieza a tener una conversación. La historia no nos relata en realidad qué fue lo que se habló. Lucas no escribe qué fue lo que se habló. Pero muy seguramente Jesús estaba con sus discípulos ahí. Muy seguramente puso a Mateo a hablar con él. ¿Quién era Mateo? Otro recaudador de impuestos. Y Jesús le da esa oportunidad a él para que se exprese. Y me impresiona que puesto él en pie, le dice: Señor, oiga bien cómo se le metió la palabra en el pecho a este hombre y cómo lo transformó de inmediato. Señor, le dijo, se paralizó otra vez el mundo. La célula, el culto que se estaba llevando a cabo allí, se paralizó. Y le dijo: si he defraudado a alguien. ¿Cuándo? No, claro que sí. Lo que pasa es que la palabra es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y muy seguro la palabra lo había cortado a él y le había hecho sacar lo que él tenía. Porque a veces, hermanos, eso era... Pienso yo que eso era lo que él tenía, una atadura dentro de sí, porque tal vez había crecido en ese mundo romano, porque él se movía en los dos mundos y él conocía, él era escurridizo. ¿Cuándo no? Si él era pequeño, pues. Y él sabía dominar, hermanos, estas situaciones. Y le dice: si he defraudado a alguien, hoy se lo regreso. ¿Cuántas veces? Cuadruplicado. Mire cómo lo desnudó la palabra y cómo lo hizo cambiar el instante. Es que no es que yo voy a cambiar allá dentro de 15 años. ¿Qué tal si el Señor viene dentro de 14 años? Se queda. La palabra a mí me enseña en esta historia que este hombre fue cambiado radicalmente al instante. Una visita de Jesús a su casa. Y Cristo lo transformó totalmente. Y me gusta lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo en el verso 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire hasta dónde se remontó Jesús. Ahora sí entiende por qué dice la palabra que le era necesario pasar por Jericó. Le era necesario a Jesús pasar por Jericó porque allí estaba una de sus ovejas perdidas. Allí estaba una persona atada. Y Jesús pasó por ese lugar para libertarlo. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Cuántos tienen la salvación de Cristo en su casa? ¿Por qué en la casa, hermanos? Porque Cristo no solamente quería salvar a Zaqueo, también quería salvar su esposa, sus hijos, su familia. Cristo quería hacer algo con ellos, quería romper las cadenas en la casa de Él. Aleluya. Y nosotros, hermanos, ¿qué pasaría si nos piden nuestra casa para una célula? ¿Cuántos dicen amén? Escuchó como unos 15 amenes, ¿verdad, pastor? ¿Cuántos están dispuestos a abrir la puerta de su casa para que se predique la palabra de Dios? Y le voy a soltar algo fuerte. El día que usted le cierre la puerta a Jesús, se la tiró en el rostro. Si usted le dice que no al Señor, que no se predique su palabra, porque ese es el problema. Que hoy en día, hermanos, casi nadie quiere la palabra de Dios en la casa. Hoy en día, hermanos, ya ni alabanzas se escuchan en las casas. Antes la casa, hermanos, para invitar a alguien a un hogar, tenía que haber un vínculo, hermano, en aquel tiempo familiar o de una amistad muy cercana. Pero dice que la multitud, hermanos, cuando vio que Jesús estaba ahí, hermanos, comiendo, empezaron a señalar a Jesús y a decir: come con pecadores. Pero si es que el Señor, hermanos, a eso ha venido,
A eso ha venido a salvar a los pecadores. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Pecadores, pero por la gracia del Señor, hermanos, nosotros hemos sido libertados y estamos en una lucha continua. Siempre, cada mañana, cada día, cada noche, hermanos, hay una guerra en tu vida peleando por tu salvación. Aleluya. Y este hombre, hermano, fue alcanzado con una segunda oportunidad que el Señor le estaba brindando en ese momento, y él no la dejó pasar. Muy probablemente, hermanos, esta mañana esta sea una segunda oportunidad donde Jesús está pasando, y probablemente no vuelvan a tener otra oportunidad para poder aceptar y poder reconciliarse con el Señor en esta mañana. No todo el mundo tiene una segunda oportunidad, pero el Señor sí te la da a ti en este día. Aleluya, dele palmas al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Y en el verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, hermanos, algo que me impresiona, gloria a Dios, algo que me impresiona en esta historia, que en la misma ciudad donde ya hacía muchos años, un mundo pasado, hermanos, había también una mujer que la Biblia le llama Rahab la ramera. En esa misma ciudad de Jericó. Y esa mujer también consiguió una segunda oportunidad. Porque los israelitas iban a venir, hermanos, iban a entrar con espada desenvainada a matar, a destruir todo lo que se moviera y todo lo que respirara en ese lugar. Pero ella hizo también un compromiso, hizo un pacto con los dos espías que mandó Josué, y Dios le dio una segunda oportunidad. Y no solo la salvó a ella, también le salvó, amén, hermanos, a toda su familia, dice la Biblia. Las segundas oportunidades están para ti. Las segundas oportunidades solo las da Cristo, porque el mundo, hermano, no las da. Lo rechazaban a este hombre y le decían: tú no puedes, tú eres malo, tú no puedes participar en nada. En la sinagoga se predicaba la palabra. Zaqueo no podía ir porque lo tenían por inmundo, por pecador, dice la Biblia. Él no podía llegar a la sinagoga, él no podía participar en un tribunal, él no podía estar en un bautismo, él no podía estar en nada espiritual, amén, o legal, porque era un pecador y la multitud lo tenía de lado. Pero qué es lo impresionante, hermanos, que Jesús, toda la multitud viene detrás de él, pero ellos vienen buscando comida, ellos vienen buscando un milagro, pero ellos no andan buscando a Jesús. Hay alguien que está buscando a Cristo Jesús esta mañana. Cristo se detiene solamente cuando alguien lo está buscando, y eso fue lo que le impresionó a Jesús. Una tremenda multitud detrás de él. Una gran multitud de gente detrás de Jesús, siempre detrás, y ahí vamos detrás. Pero qué bonito es cuando Jesús dice: espérate un momento, aquí hay miles de personas detrás de mí, pero todos vienen en busca de algo, de dinero, tal vez de que Jesús les soltara una palabra y le dijera: tú vas a ser un empresario, tú vas a ser aquí, te voy a dar casa, te voy a dar carro. Esas cosas, hermanos, no son bendiciones. Esas cosas son, ¿quién lo sabe? Eso es añadidura. Porque la bendición más grande, hermanos, es que tu nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida. Y no solamente el de nosotros, también el de nuestras familias. Aleluya. Esa es la bendición más grande, que Cristo nos ha dado salvación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y también Cristo le dio una segunda oportunidad a Rahab la ramera. También trajeron otra mujer, amén, que fue hallada y sorprendida en el acto mismo del adulterio, y se la trajeron a Jesús y le dijeron: la ley manda que cuando alguien es hallado en esta situación muera apedreada. Pero Jesús le dijo: si alguien está libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice, hermanos, que la multitud uno a uno se iban yendo, porque solamente Cristo, solamente Él te puede dar una segunda oportunidad. Hay personas pensando, hermanos, ya en quitarse la vida, en morirse
dice, porque ya no pueden más con esta sociedad, hermanos, que solamente critica, que solamente señala, que solamente mata. Amén, aleluya. Pero Cristo tiene una segunda oportunidad para todo aquel que la quiera y que la reciba y que diga, yo la quiero, la segunda oportunidad, aleluya. Bendito nombre de Jesús. Y así, hermanos, muchos recibieron una segunda oportunidad. Vinieron 10 leprosos, fueron sanados, 9 se fueron, 1 regresó, porque ese único, hermanos, lo representa a usted y a mí, que Cristo nos salvó. Y por eso venimos a buscarle. Amén, hermanos. Venimos a buscarle, siempre a adorarle. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Siempre en el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este versículo me remonta a mí. ¿Sabe dónde me remonta? A Isaías 43:1. Si lo puede poner mi hermano. Porque Jesús vino a buscar, amén, y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido este hombre, porque él era un judío. Él era un judío, no era un romano. Amén. Sí trabajaba para el gobierno romano, pero había sido corrompido por el dinero. Porque la Biblia dice que nadie puede servir a 2 dioses. O amará a uno y aborrecerá al otro. O servirá al dinero o servirá al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, lo puso mi hermano. Ahora sí dice Jehová. Mira a dónde se regresó esa palabra. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre y mío eres tú. Esa fue la palabra que Jesús le fue a dar a Zaqueo. Mío eres tú, porque había un pacto que que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, que toda su generación, hermano, iba a ser salva. Y ese pacto Jesús viene desde este versículo y le dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros, hermanos, también estábamos perdidos. Nosotros éramos esa oveja que estaba perdida. Nosotros, hermanos, no teníamos remedio con nada. Porque Dios ha dado una segunda oportunidad a cientos y miles de personas a través de este bendito evangelio, hermano, que es poder de Dios. Porque no todas las religiones, amén, llevan a las personas a una transformación desde su corazón. Este evangelio, hermano, se mete por las cárceles, dándole segunda oportunidades a los que están presos. Este evangelio se mete también por los hospitales, a los que sienten que ya no tienen más oportunidad de vida, y el Señor les da una segunda oportunidad. Cristo tiene una segunda oportunidad, amén, aún para los ricos, porque este hombre era rico y por causa de su riqueza se había apartado y se había corrompido, amén. Pero Cristo lo salvó. Cristo tuvo misericordia de él y lo rescató, hermanos, con su amor. Con su amor lo rescató, así como nos ha rescatado a nosotros. Y Dios ha cambiado, hermanos, a muchas personas que han estado bajo la drogadicción, que han estado atadas, hermanos, aleluya, en el alcoholismo. Y solamente este evangelio de Cristo, solamente una palabra de Jesús los ha cambiado y los ha transformado, pero cambiado de verdad, hermanos. No un cambio de apariencia, porque aquí en la iglesia nos podemos ver que sí hemos cambiado, pero en nuestra casa, ¿cómo somos? En nuestros trabajos, en realidad hemos cambiado. ¿Cuántos han cambiado? Unos varios. ¿Cuántos han cambiado realmente? ¿Cuántos Cristo los ha cambiado, hermanos, que los ha transformado, que tienen amor los unos con los otros, como dice Jesucristo? En esto conoceráis que verdaderamente sois mis discípulos. Solamente en esto conocerá la gente que somos discípulos de Cristo, en que os améis los unos
a los otros. Ahí se cumple que verdaderamente somos discípulos de Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, y el Señor, cuando el Señor viene y le dice, desciende a prisa, volviendo nuevamente a ese versículo, le dice, desciende nuevo a prisa. Él tuvo dos opciones ahí. Él pudo haberse quedado ahí en ese lugar y decir, yo de aquí no bajo ni a pedradas, ni a mangazos, ni a chancletazos, de aquí no bajo. Pero lo que a él lo movió y lo hizo correr para su casa, prepararse. Es la única vez que yo miro que Jesús se invita solo a una casa. Es la única vez que yo miro que Jesús se invita solo a una casa. Y en esta mañana Él también se está invitando porque se quiere ir para tu casa. ¿Cuántas casas van a abrir sus puertas para que Cristo entre? Para que su palabra esté ahí siempre. Vamos, que ahí se lea la palabra, que ahí se escuche la palabra. Amén, aleluya. Que pongan himnos de adoración a Él. Amén. Y no fue, hermanos, como hoy en día. Que hoy en día nosotros, hermanos, podemos, si alguien nos dice, voy para tu casa, ay, y ya sabe cómo están esas casas, ¿verdad? Por los niños, hermanos, los adultos no. Los adultos no, los adultos bien ordenados, ¿verdad? Mi esposa a veces me dice, yo voy y voy dejando todo y ella viene atrás recogiendo. Porque ella es muy cuidadosa. Y a veces llegamos de la iglesia, de algún lugar tarde, y ya la miro que se detiene viendo hacia la cocina. No, vámonos, le digo, porque yo ya sé que si ella comienza a limpiar a medianoche, nadie la detiene. Porque la casa tiene que estar limpia, hermanos. ¿Cuándo tiene que estar limpia? Imagínese a Zaqueo con un relajo, hermano, un hombre rico, pero tal vez todo volcado, porque hay personas que tienen muchas posesiones. Nosotros hemos andado trabajando en casas de millonarios, pero sus casas están, hermanos, volcadas. Están destruidas, todos los muebles por allá, cobijas por todos lados, pelo de gato aquí, pelo de chucho allá, un solo desorden. Y muchas veces así están nuestras casas espirituales, desordenadas. Están volcadas, hermanos. Y ahí en esos lugares, allí habitan los demonios. Porque yo viví, hermano, en una zona de muy bajo rubro. Yo viví, hermanos, a la orilla de un río de aguas sucias. Y yo me acuerdo, hermanos, que yo me levantaba a orar a las 3 de la mañana y yo escuchaba aquellos bombazos en el techo arriba. Yo salía a ver y no era nadie. Y seguía orando, volvía a mi oración y ¡bum! En la puerta y salía y no era nadie. Y yo decía, algo debe estar pasando aquí. Hasta que un predicador me dijo, ahí donde tú vives hay legiones de demonios por todas esas zonas ahí, porque ahí están las aguas sucias, ahí están las chuquedades, hermanos, esos hogares, esos cuartos de nuestros hijos. Por favor, hermanos, vamos y peguémosles una revisada. Quitémosles celulares a nuestros hijos. ¿Cuántos padres tienen valor de quitarle el celular a sus hijos? Yo no tengo valor, hermano, pero mi esposa sí. Yo, hermanos, si puedo le paso mi celular así bajo, pero mi esposa me anda fiscalizado y cerca ella viendo a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando aquí? Me dice a veces cuando me descubre con algo, porque ella, hermanos, está viendo cómo la juventud de hoy en día, hermanos, está cegada, está destruida. Frente a mi casa pasa un jovencito así, mire, a las 8 de la mañana para la escuela, a las 4 otra vez. Dios mío, digo, este joven está cegado totalmente. No le estoy diciendo que no se lo vuelva a dar, que se lo quite para siempre, que eso sería lo mejor. Amén, jóvenes. Ya no me van a querer los jóvenes. Pero con medida, con cuidado, hermanos,
Porque el enemigo por ahí se está metiendo. Y hay cosas ocultas que nuestros hijos podrían estar haciendo a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana. ¿Qué hace un joven con un celular a las 3 de la mañana, hermanos? Le puede mandar la ubicación a alguien que puede ir a destruir tu casa. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Un joven no tiene que dormir con su celular a la par. Para eso tenemos al Rey de Reyes que nos cuida. Porque a veces dicen, no, es que por alguna emergencia. ¿Cuál emergencia, hermanos? Y no duerme contigo en tu misma casa, pues Él está bajo tu mismo techo. Aleluya. Entonces Él no tiene que dormir con su celular. Quíteselo, hermanos. Y vamos a tener una generación diferente. Porque hoy en día ya no se ven jóvenes llenos del Espíritu Santo. Si hoy en día ni los adultos muchas veces estamos llenos del Espíritu Santo, cuanto menos un joven va a estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Esta generación, hermanos, corre peligro. Y le decía yo a alguien ayer, de su generación van a vivir hasta los 80 años. De mi generación quizás hasta 60. Y la generación actualita, muy probable no pasen de los 40 porque apenas tienen 19 y ya están arrugaditos ya. Porque no duermen, no comen, hermanos. Y es un verdadero peligro. Preparémonos. Porque, hermanos, lo que estoy hablando es real. Es real, cuidado. Yo sé que los jóvenes hoy ya no me van a decir Dios les bendiga. Amén, aleluya. Pero con mucho cuidado, amén, hermanos. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Amén. ¿A cuántos el Señor les habló esta mañana? Gloria a Dios, ya me puso en rojo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por esta segunda oportunidad que el Señor nos da a nosotros. ¿A cuántos Cristo les ha dado una segunda oportunidad? Actuemos con esa segunda oportunidad. Jesús, hermanos, se sentó, amén, a comer con este hombre pecador. Mire que Jesús, nadie lo pudo detener. De la multitud que profesaba adorarle detrás de él, de la multitud porque ahí andaba de todo tipo de personas, Jesús no se detuvo a atenderlos a ellos, sino que se detuvo a mirar a uno que quería conocer y saber quién era Jesús. Eso lo cambió todo. Alguien que dijo, yo quiero ver con mis ojos quién es Jesús. Usted y yo, hermanos, tenemos que procurar ver quién es Jesús. Si usted no ha tenido una experiencia con el Señor, amén, retuérzase y dígale, Señor, yo quiero ver quién es Jesús. Legalmente yo quiero ver quién es Jesús. Así como aquel ciego que le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén, aleluya. Si alguien quiere una segunda oportunidad y quiere saber quién es Jesús y quiere reconciliarse esta mañana, quiere aceptarle al Señor como su Salvador, yo le pido que corra como un valiente y que descienda prisa y que se baje de ese árbol. Porque la situación está que si nos quedamos en ese árbol, desde ese árbol, atención, desde ese árbol se puede también adorar a Dios. Desde ese árbol también se puede predicar. Desde ese árbol se pueden hacer muchas cosas, se pueden danzar. Pero Cristo no te quiere en el árbol. Jesús quiere ir a tu casa. Jesús quiere entrar a tu casa. Porque lo que Él quiere hacer, lo quiere hacer en tu casa, en mi casa. Ahí Él lo quiere hacer con nosotros, aleluya. Y Jesús, hermanos, está pasando en aquel Jericó de aquellos tiempos. Ahora está pasando en Iglesia Shalom, porque le es necesario pasar por Winchester. Por causa tuya y por causa mía, le es necesario pasar por Winchester, por Leesburg, por todas las aldeas y los lugares aledaños de este lugar. Le es necesario a Jesús pasar, porque Él tiene que salvar a alguien, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Y algo que se ha perdido, hermanos, se busca desesperadamente. Algo que se ha perdido, hermanos, se anda buscando. Jesús viene recorriendo un largo camino. El doctor Lucas, este discípulo Lucas, está escribiendo desde el capítulo 9 y viene escribiendo la
historia de Jesús que va camino a Jerusalén, donde Jesús iba a cumplir un propósito, dar su vida por nosotros. Jesús va caminando, hermanos, y le es necesario pasar por Jericó, porque Cristo no anda detrás de las multitudes. Las multitudes andan detrás de Cristo. Cristo solo anda detrás de una persona. Cristo solamente quiere ir por ti, por tu casa. Él no anda detrás de las multitudes andan detrás de Él. Aunque la multitud anda detrás de Él, pero si Él ve que verdaderamente hay alguien que en realidad le anda buscando para ver quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es Él el libertador de tu casa? ¿Es Cristo Jesús el libertador de tu casa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Es Cristo Jesús el libertador de tu familia? Él es el libertador. Él es el libertador que nos ha dado una segunda oportunidad.